Cordial saludo, mi nombre es Stephanie Torrado Rondón y hoy hablaremos de la enfermedad del Parkinson y describiré la vía de acción del fármaco levodopa utilizado para el tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa, así como sus efectos secundarios en la conducta del paciente. Dentro del contenido de la presentación realizaré una breve introducción sobre la enfermedad con un marco teórico sintetizado en el cual se abarcará las características clínicas y biológicas, una presentación de la estadística con la población afectada. Describiremos los neurotransmisores que inciden sobre la enfermedad, el campo de acción del medicamento, así como los efectos secundarios de la conducta del paciente. Comencemos. ¿Qué es y por qué se produce el Parkinson? Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, cuya principal característica es la muerte progresiva de neuronas en una parte del cerebro. La consecuencia más importante de esta pérdida neuronal es una marcada disminución en la disponibilidad cerebral de dopamina, principal sustancia sintetizada por las neuronas, originándose una disfunción en la regulación de principales estructuras cerebrales implicadas con el control del movimiento. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad de Parkinson, una de las primeras cosas que se le viene a la cabeza a este paciente es que va a tener que tomar tratamiento durante años y quizás para toda la vida. En ocasiones solo serán uno que otro comprimido, otras veces serán muchas pastillas al día. También es muy probable que este paciente también esté usando otro fármaco para otros problemas de salud, como la hipertensión, el colesterol, el azúcar, bueno, en fin. Así que al final se puede llegar a usar muchos fármacos distintos a la vez. Los medicamentos son el tratamiento principal para esta enfermedad del Parkinson. Los medicamentos que su médico le receta probablemente le ayudarán a aliviar los síntomas del Parkinson, pero también pueden causar efectos secundarios y algunos medicamentos se vuelven menos eficaces con el tiempo. El tratamiento del Parkinson tiene dos objetivos. Primero es controlar sus síntomas lo mejor posible y el segundo es minimizar los efectos secundarios del tratamiento. Iniciaré esta diapositiva explicando las características neuroquímicas del sistema motor extrapiramidal. El principal trastorno de la enfermedad del Parkinson consiste en una afectación de la vía extrapiramidal a nivel de los núcleos de la base. El sistema motor extrapiramidal constituye un mecanismo de integración de los movimientos involuntarios y el tono postural. Ese sistema comprende zonas corticales del sistema nervioso central, núcleos vestibulares y la formación reticular, el núcleo rojo y los ganglios o núcleos de la base. Los ganglios de la base son un conjunto de estructuras grises del encéfalo constituidas por el cuerpo estriado o neoestriado, formado a su vez por el núcleo caudado y el putamen, que es la parte más extrema del núcleo lenticular. El globus pallidus, parte interna del núcleo lenticular. La sustancia negra o locus niger es una masa nuclear que contiene numerosas neuronas dopaminérgicas cuyos axones se conectan principalmente con el cuerpo estriado. El cuerpo o núcleo subtalímico Lewis también forma de los núcleos de la base. Los núcleos de la base también tienen conexiones eferentes con la médula espinal, con el tálamo, la corteza cerebral y el hipotálamo. Las conexiones aferentes provienen de la corteza cerebral, del tálamo y de la sustancia negra, de donde llegan axones al neoestriado con colaterales al glóbulo pallidus y a la corteza. Las funciones de los núcleos de la base son complejas y de gran importancia en los mecanismos de la actividad motora individual. El cuerpo estriado y el globus pallidus aparecen como centros fundamentales de los dispositivos extrapiramidales y para la integración del movimiento. El cuerpo estriado forma parte de un mecanismo inhibidor de la actividad motora.
estando sus núcleos conectados con la sustancia negra, desde donde llegan axones neuronales. La sustancia negra hace sentir sus influencias al cuerpo estriado o a través de la síntesis de liberación de los neurotransmisores. Dopamina que interacciona en zonas con receptores D2 principalmente. El globus pallidus, en cambio, forma parte de un mecanismo excitador o estimulador de la actividad motora, siendo la acetilcolina el neurotransmisor o responsable de esta acción excitadora. La dopamina y la acetilcolina se liberan coordinadamente, manteniendo la integración de los movimientos del tono postural a través de los mecanismos piramidales. La dopamina inhibe la actividad de las neuronas del estriado y la acetilcolina la facilita. A continuación, daré una breve explicación sobre la dopamina. Efectivamente, no nos equivocamos si decimos que la dopamina nos hace humanos. De hecho, todos nosotros no solo necesitamos un nivel adecuado de este neurotransmisor, sino que es necesario que se reparta de forma adecuada en nuestro cerebro para llevar a cabo un sinfín de funciones. La dopamina, por ejemplo, nos motiva para ser competitivos, para defendernos de un peligro, para alcanzar una meta personal. Nos anima a hallar energía para resolver problemas. Es esencial para regular el metabolismo, la condición, nuestro comportamiento e incluso también nuestro estado de ánimo. La dopamina es sintetizada a través del aminoácido tirosina y se acumula en las vesículas sinápticas de los terminales axónicos de las neuronas dopaminérgicas. Estas neuronas se encuentran principalmente en una parte de nuestro cerebro denominada sustancia negra, y es a partir de ahí donde dichas neuronas se extienden por diferentes vías, cada una de ellas con una función distinta. Por ejemplo, una de esas funciones es la gestión del sistema de recompensa del cerebro a través de la vía dopaminérgica mesolímbica. Así, tal y como nos revela un estudio de la Universidad de Connecticut publicado en la revista Neuron, cuando realizamos acciones que nuestro cuerpo valora como beneficiosas, se liberan dopaminas en esta vía. Es entonces cuando se crea una sensación subjetiva de placer que nos lleva a repetir dichas conductas. Otra función es la toma de decisiones a través de las vías dopaminérgicas. Estas son las vías que se proyectan hacia la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Esta zona se encarga de las habilidades ejecutivas, es decir, aquellas que tienen que ver con la planificación y toma de decisiones. La dopamina actúa en zona generar alternativas, elegir la más adecuada y encaminarnos hacia ella. Entre otras funciones relevantes y a la que nos enfocamos en esta exposición es la relacionada con nuestros movimientos motores a través de la vía dopaminérgica nigroestriada. Los axones de estas neuronas dopaminérgicas se proyectan hacia los ganglios basales de nuestro encéfalo. Esta vía es parte del sistema nervioso extrapiramidal, el cual se encarga de controlar los movimientos motores de nuestro cuerpo. Y es aquí donde la deficiencia de dopamina produce trastornos del movimiento típicos de la enfermedad del Parkinson, caracterizada por su rigidez, temblores o lentitud en los movimientos, y una hiperactividad en la dopamina en esta zona provoca trastornos hiperaquinóticos como los tics. Muy bien, ahora hablaremos sobre la situación epidemiológica. A nivel mundial, la discapacidad y las defunciones debidas a la enfermedad del Parkinson están aumentando más rápidamente de las que cualquier otro trastorno neurológico. La prevalencia de la enfermedad de Parkinson se ha duplicado en los últimos 25 años. La estimación mundial en 2019 mostraba una cifra superior a 8.5 millones de personas con esta enfermedad,
Las estimaciones actuales parecen indicar que en 2019 la enfermedad de Parkinson provocó 5.8 millones de vidas ajustadas en función de la discapacidad, lo cual representa un aumento del 81% desde el año 2000 y causó 329.000 fallecimientos, lo que equivale a un aumento del 100% desde el año 2000. ¿Cuáles han sido las respuestas de la OMS? En mayo de 2022, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de Acción Mundial sobre la Epilepsia y otros trastornos neurológicos. Este plan de acción tratará de dar solución a los desafíos y las deficiencias existentes a nivel mundial en la prestación de atención y servicios a las personas con trastornos neurológicos, como la enfermedad del Parkinson, y asegurará una respuesta integral y coordinada a todos los sectores. Aunque no hay cura, los medicamentos, el tratamiento quirúrgico y otras terapias pueden tratar los síntomas de la enfermedad del Parkinson. La levodopa, carbidopa siguen siendo medicamentos comunes y eficaces y figura en la lista modelo del medicamento esencial de la OMS. Hablaremos ahora de los medicamentos y su clasificación, en el cual enfatizaré sobre el levodopa o también llamado L-Dopa. Considerando la fisiopatología de la enfermedad del Parkinson y las bases de una terapéutica farmacológica racional a la luz de los conocimientos actuales, en estos momentos se lleva a cabo el tratamiento de la siguiente manera: con droga dopaminérgica que incrementa la actividad dopaminérgica disminuida en los núcleos de la base. Drogas anticolinérgicas centrales. Esta disminuye la actividad de la acetilcolina. Dentro de las drogas dopaminérgicas encontraremos la dihidroxifenilanina o dopa, que es el precursor inmediato de la dopamina en el proceso biosintético de las catecolaminas. Su administración clínica constituye actualmente el tratamiento primordial de la enfermedad del Parkinson. Otras drogas de acción dopaminérgica son la amantadina, que produce un incremento de liberación de dopamina en los núcleos de la base. La bromocriptina y derivados son agonistas de los receptores dopaminérgicos. O el endrepid, que es un inhibidor del MAO-B, que inhibe la degradación de la dopamina y facilita reflexión de las neuronas. Hablaré ahora sobre el mecanismo de acción. La disminución de las concentraciones y producción de la dopamina resulta evidente por la disminución de sus metabolitos. El metabólito más importante de la dopamina es el ácido homovanílico, que se forma principalmente por acción de la aminooxidasa sobre la dopamina. En la sustancia negra existe el neurotransmisor, el HBA, las enzimas tirosina hidroxilasa y dopa-decarboxilasa, las que en la enfermedad del Parkinson están disminuidas francamente. La L-Dopa, cuando se administra por vía oral, absorbida en el intestino delgado a través de un sistema transportador de aminoácidos aromáticos, los que pueden competir por el mismo transportador, disminuyendo la absorción de la L-Dopa. El uso de los agentes bloqueadores muscarínicos en forma conjunta o antidepresivos que poseen acciones anticolinérgicas pueden interaccionar con la L-Dopa, ya que enlentecen el vaciamiento gástrico, retrasarían la absorción de la L-Dopa. Esta enzima se halla ampliamente distribuida en los tejidos, siendo intestino, hígado y riñones los órganos más importantes de decarboxilación. Si la levodopa se administra sola, la mayor parte es transformada a dopamina periféricamente y no atraviesa la barrera hematoencefálica, alcanzado en el sistema nervioso central, solo una pequeña parte.
Muy bien, pasemos ahora a los efectos adversos en la conducta por el consumo de este medicamento. Se estima que la dosis óptima efectiva de levodopa puede ser reducida en un 75% y es alcanzada más rápidamente como resultado del porcentaje de pacientes que experimentan una clara mejoría aumentada marcadamente. Por supuesto que todos los efectos adversos centrales, fluctuaciones motoras, disquinesias o discenesias, trastornos psíquicos y confusión mental, entre otros, aparecen con la misma frecuencia y algunos pueden ser más intensos y precoces. Existen los problemas de control de impulsos. En el caso de los fármacos llamados agonistas dopaminérgicos y en menor medida la levodopa, se ha encontrado que algunos pacientes pueden comenzar a notar impulsos o necesidad de hacer cosas de forma repetida. Esto puede ocurrir al poco tiempo de comenzar a usar estos fármacos o cuando ya son tratamientos crónicos. Pueden aparecer impulsividad con tendencia a hacer muchas compras, gastar demasiado dinero, estar conectado a las redes, al internet o un aumento o impulso de la tendencia sexual. Según algunos estudios, a esos trastornos pueden pasar de 1 de cada 10 pacientes tratados con este fármaco, como los efectos secundarios, reconocer estas situaciones en cuanto aparecen y comunicárselas al neurólogo para ser detectadas y controladas a tiempo. Vamos a hablar de las fluctuaciones y discenesias. Después de al menos de 5 años de tratamiento con levodopa, podemos notar que el efecto de los fármacos fluctúa, es decir, en algún momento del día los síntomas de Parkinson reaparecen. A veces cuando hace varias horas que se ha tomado la última pastilla, a veces por la mañana nada más al levantarse y los síntomas vuelven a controlarse al poco rato de tomar una nueva dosis de este fármaco que ya se tenía pactada. A esta situación se le conoce como fluctuaciones. También puede pasar que comience a notar movimientos involuntarios en alguna parte del cuerpo a lo largo del día. Estos movimientos involuntarios se hacen más evidentes cuando está concentrado en alguna actividad. En ocasiones, esos excesos de movimiento son difíciles de reconocer porque son muy ligeros y realmente no molestan, pero otras veces son bastante llamativos y pueden molestar demasiado al paciente. Estos movimientos se conocen como discenesias. Las fluctuaciones en la respuesta al fármaco y las discenesias ocurren en algunos pacientes que llevan varios años en el tratamiento con levodopa para la enfermedad del Parkinson. Se puede corregir estas fluctuaciones cambiando la pauta de tratamiento, pero para ello es importante conocer bien cómo son las fluctuaciones a lo largo del día. En ocasiones hay que usar varios tipos de tratamientos para poder controlar estas fluctuaciones. También existen los problemas psiquiátricos que alteran a raíz de esta enfermedad del Parkinson. Todos los fármacos que se usan para la enfermedad del Parkinson pueden dar problemas psiquiátricos o pueden favorecer a que estos aparezcan con facilidad. Se sabe que los pacientes con Parkinson pueden tener a lo largo de los años problemas como ansiedad, depresión, alucinaciones de algún tipo. Al principio son leves y pasajeras, pero pueden hacerse más intensas y persistentes. Los pacientes con más edad pueden tener episodios de delirio o confusión. Los fármacos que se usan para el Parkinson pueden facilitar que aparezcan estos efectos, estos síntomas que en algunos pacientes o pueden ser que unos sean más intensos que otros. En estos casos es un efecto secundario de los fármacos. Según algunos investigadores, esto podría ocurrir hasta un 9% de los pacientes que usan estos fármacos. Cuando aparece este problema, suele ser necesario modificar las pautas al tratamiento. A veces se corrige con solo retirar algunos fármacos o a veces es necesario añadir algún fármaco específico para el tratamiento de esta enfermedad, sin que ocurran esas alteraciones.
Como conclusiones podemos indicar que el conocimiento actual de la neuroquímica cerebral en general y particularmente el del sistema motor extrapiramidal, que ha dilucidado el rol de los neurotransmisores, enzimas, procesos biocinéticos y mecanismos de acción de los centros nerviosos que controlan los movimientos involuntarios, ha permitido el desarrollo de nuevas entidades moleculares de utilidad terapéutica en la enfermedad del Parkinson. El uso racional de medicamentos disponibles, si bien no lleva a una curación, permite, sin embargo, un control efectivo de la enfermedad. La combinación de la droga antiparkinsonianas basada en el conocimiento de sus mecanismos de acción a nivel molecular permite un manejo terapéutico beneficioso para todos los pacientes. Todos los fármacos antiparkinsonianos pueden combinarse en la terapéutica utilizándolos individualmente como monofármacos. La levodopa constituye la base del tratamiento. Bueno, este ha sido el final de nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención.